Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo un repaso de los 20 equipos de la Liga Española para analizar cuáles son aquellas posiciones que tienen más competencia en el terreno de juego y por lo tanto nos generan muchas dudas en el fantasy. Lo primero de todo quiero daros las gracias tanto a la gente de Twitter como de Instagram que ha estado felicitándome durante este fin de semana, bueno, más bien en el día de ayer, que fue mi cumpleaños, 23 años ya, bueno, está correcto. Y también agradeceros a la gente de Twitter que, bueno, pues ha habido una pequeña polémica y la verdad que he notado muchísimo cariño por parte de la gente, así que de verdad, gracias de corazón, porque al final, pues es verdad que tenía un poquito de miedo con lo que se estaba formando, pero realmente estamos viendo la parte buena de Twitter y pues oye, la verdad que estoy bastante contento, así que, pero bueno, lo más importante, agradeceros a la gente de Twitter, de Instagram, también en Twitch el sábado que me felicitó por mi cumpleaños y la que no, pues no pasa absolutamente nada, pero bueno, quería simplemente daros las gracias a todos los que pues tuvisteis un momentillo y me dedicasteis unas palabras porque os he leído absolutamente a todos aunque no os haya respondido, ¿vale? Así que, de nuevo, gracias. Y nada, el vídeo de hoy básicamente es porque creo que durante este fin de semana ha habido varias posiciones que se han vuelto a repetir, muchas posiciones que posiblemente continúen siendo pues posibles Fs cada jornada y pues digamos que me he cansado un poco de no tratarlo en un vídeo y en el día de hoy pues vamos a analizarla equipo por equipo, qué posiciones son las más dudosas y las que evidentemente pues no merece tener el fantasy porque tienen un alto riesgo de que unas jornadas quizá nos pueden salir muy bien pero otras bastante mal. Y aunque en el inicio del vídeo os he dicho que vamos a analizar los 20 equipos de la Liga Española, realmente son los 20 equipos, los he analizado, pero vamos a hacer, digamos, un despliegue y vamos a centrarnos en las posiciones que realmente pueden ser un quebradero de cabeza para los jugadores fantasy, bueno, más bien para los usuarios fantasy, porque jugadores fantasy podemos incluso confundirlos con los propios jugadores de la vida real. Y digamos que en este pequeño, digamos, despiece que he hecho, hay ciertas posiciones que no vamos a hablar demasiado en este vídeo porque considero que directamente no son ni recomendables en estos momentos en el fantasy y por lo tanto pues no hace falta ni que nos calentemos la cabeza. ¿Cuáles son esas posiciones? Bien, pues son los centrales del Alavés, que aunque vienen de conseguir una victoria ante el Atlético de Madrid, yo creo que la Guardia Leyen esta temporada están teniendo más competencia, yo no me calentaría demasiado. El tema del 9 del Cádiz, yo creo que el Cádiz es un equipo que puede puntuar bien en bloque en ciertos partidos y sobre todo a nivel defensivo, pero creo que el lío que hay con el 9 ahora mismo montada, creo que no deberíamos de meternos y por lo tanto no tener ningún futbolista. También las variantes ofensivas que tiene el Elche, yo creo que al final pues podemos quedarnos con jugadores como quizá Fidel, que parece ser que dando igual el formato van a estar, o Lucas Pérez, pero el resto de posibilidades creo que en estos instantes no merece la pena calentarse y decir, ostras, quiero sí o sí a uno de estos en mi equipo. Y por último, los centrales del Levante. Hay una variedad muy amplia y pues depende de la jornada estamos viendo una pareja de centrales u otra. Por lo tanto, creo que encima, como está el Levante defensivamente, que no hace una portería a cero, pues hombre, yo creo que directamente es que no merece la pena ni calentarse. Pero luego sí hay otros equipos que sí que realmente, pues digamos que merece la pena ciertos sectores del campo y que hay alguna posición que es dudosa. Como por ejemplo, quién va a ser el acompañante de Íñigo Martínez ahora que Yeray Álvarez se ha recuperado. Pues bien, tenemos tanto a Vivian como a Yeray. Y bueno, he sido el primero en deciros que yo creo que cuando Yeray estuviera recuperado iba a jugar como titular y otros muchos han dicho, bueno, Vivian está en un gran estado de forma, veremos a ver si lo quita o no. Es verdad que por ejemplo en esta siguiente jornada vamos a tener la posibilidad de saber cuál es la alineación inicial de Marcelino y ahí podremos quizá salir un poco de dudas, pero yo creo que va a estar bastante presente la posibilidad de que pueda estar jugando uno u otro durante la temporada y quizá ahora mismo es el momento de, pues digamos, llevarnos la revalorización de Vivian, pero después del parón por selecciones yo al menos intentaría evitar digamos, este jugador al que sea finalmente el titular, porque en alguna que otra jornada nos podemos llegar a comer un 0. Aclaración muy importante de este vídeo. Este vídeo va precisamente para que las posiciones que os voy a mencionar en este vídeo no las tengáis en vuestros fantasies, o que si simplemente os estáis planeando acometer alguno de estos fichajes, tengáis muy claro que estáis asumiendo un riesgo muy, muy alto. Estos fichajes solo tenéis que hacerlos una vez que tengáis muy claro que uno de estos futbolistas va a jugar en determinada jornada y os interese, pero no para tener a lo largo de la temporada en vuestro equipo, porque podéis asumir muchísimo riesgo y sobre todo estáis asumiendo un riesgo demasiado alto en posiblemente puntuaciones que sean finalmente malas.
Luego otra posición que es más que dudosa y que llevo toda la temporada comentándoos es el tercer centrocampista del Atlético de Madrid. Koke y Marcos Llorente son titulares indiscutibles, pero luego tenemos un abanico de futbolistas que todos pueden llegar a entrar por tanto nivel futbolístico como estado de forma. ¿Y cuáles son? Pues son tanto Kondogbia, Lemar, De Paul, incluso modificar esto para que jueguen Correa o Griezmann. Bueno, pues directamente aquí os digo, yo teniendo claro que Koke y Marcos Llorente son los titulares, quizá la otra variante muy puntual para fichar en un partido concreto porque se sepa, pero creo que es un riesgo para mí de momento innecesario, al igual que la posición de acompañante de Luis Suárez. Es una posición que va a estar tanto por Griezmann, Correa y Joao Félix. Es el que mejor en forma está es Correa, pero Simeone tiene una obsesión con Griezmann y hay que contar que Joao Félix costó 120 millones de euros. Son futbolistas que cuestan muchísimo en el Fantasy y que yo sinceramente por esa cantidad de dinero realmente voy quizá a por un Yago Aspas, que sé que va a jugar de una manera bastante indiscutible y aunque en algunos partidos me rinda de una manera bastante floja, sé que al menos siempre va a ser titular y en cualquier momento me puede hacer dispararme en puntuación en una jornada. Mejor que apostar por un Griezmann, Correa o Joao Félix, que podrá jugar uno y realmente el dinero, si lo tienes invertidos en otros, puede ser una gran F. Por cierto, en estos momentos estoy en directo en Twitch estrenando una nueva serie, que es FiFantasy. Sí, vamos a mezclar FIFA y Fantasy. Si queréis saber de qué trata, pues pasaros por la plataforma morada, que yo creo que os puede gustar un montón. Si pasamos al FC Barcelona, yo creo que la máxima duda es quién va a ser el acompañante de Gerard Piqué. Yo no tengo ninguna duda, para mí debe ser Ronald Araujo, pero tras, por ejemplo, la última jornada de Liga, hemos visto que Eric García sigue estando muy presente en las alineaciones del técnico holandés. Entonces, yo personalmente en estos instantes, quizás si me puedo llevar una revalorización de Araujo, está muy bien. Ganar dinero con el uruguayo siempre es un acierto, pero cuidado con pagar barbaridades por cualquiera de los dos. E incluso el tema Gerard Piqué, ya lo vimos hace 2 jornadas que descansó. Por lo tanto, estos 3 centrales se podrían decir que tienen que jugar en 2 posiciones y más de alguna vez nos vamos a llevar una F, como por ejemplo lo que sucedió ayer con el uruguayo. A esto hay que apuntalar que el FC Barcelona está demostrando que es muy difícil que haga portería cero, pese a que lleve 2 jornadas consecutivas haciéndolo. Por lo tanto, a lo largo de la temporada, quizá esta posición pues no es la más recomendable en el Barça. Otra posición que llevamos comentando toda la temporada es quién va a ser el delantero centro del Betis. El 9 de Pellegrini, yo siempre lo he dicho, el delantero que esté más en forma y sea el que marque goles, será el que termine jugando. Y vosotros diréis, bueno, Carrasco, es algo obvio. No, pero ya lo vimos la temporada pasada. Borja Iglesias pasó un tramo de temporada que era un futbolista prácticamente desconocido para la afición bética, porque prácticamente entraba o si jugaba eran minutos de final de partido, pero en el momento que consiguió estar en racha era el jugador más indiscutible del Betis. Y esta temporada, teniendo la competencia encima de William José, que en estos momentos es el delantero que está en mejor forma, que encima viene de marcar un doblete, pues claro, es la opción preferida para Manuel Pellegrini, el entrenador chileno. Pero claro, en estos momentos, ¿qué debemos de hacer en el Fantasy? Pues evidentemente ir a intentar fichar a este delantero, pero este vídeo con lo que os quiero transmitir es que no os gastéis un pastizal, no protegéis futbolistas a una cláusula de locos cuando su competencia es muy real y cuando llegue una mala racha de William José. Y si Borja Iglesias está enchufado, cambiarán las tornas. Por lo tanto, durante la temporada veremos muchos cambios en el 9 del Betis. El extremo izquierdo del Celta no había ninguna duda, el titular era Nolito y luego en las segundas partes pues seguramente pues entraba un hombre de refresco como el año pasado era Solari. ¿Qué ha pasado? Que esta temporada el Celta ha fichado a Cervi, un jugador que ya pretendió la temporada pasada y que pues con un mal inicio del jugador español, el argentino ha llegado y ha dicho Chacho Coudet, yo puedo ser el titular de este equipo. Y de momento lo está siendo. Pero creo que va a haber muchas dudas durante la temporada. Y ya ha habido, bueno, seguro que más de uno se ha comido una gran bajada de Nolito. Y Cervi ahora pues está por un precio muy intermedio. Pues yo creo que encima, siendo futbolistas que quien sea el titular tiene riesgo de que en el minuto 55, 60 o 65 se va a marchar del campo, creo que no merece la pena. Sobre todo cuando hay otros sitios, como por ejemplo ahora mismo un Brais Méndez que está reafirmado en la posición, o un Santi Mina, que merecen más la pena. Entonces el extremo izquierdo mejor lo dejamos para otro. El Mallorca posiblemente sea uno de los equipos que mejor imagen ha dado de la Liga en las primeras jornadas, aunque es verdad que ahora mismo está arrastrando un mal momento en la temporada, pero en las primeras jornadas fue un equipo revelación.
¿Qué posición es una de las más controvertidas, más difíciles de acertar en las alineaciones probables? El acompañante de Baba. Tanto Salva Sevilla como Ruiz de Galarreta deben de compartir lugar en el campo y para Luis García Plaza va a depender del planteamiento que tenga a cada partido para optar con uno u otro futbolista. Salva Sevilla ha estado jugando en las últimas jornadas porque realmente estaba en un gran estado de forma, pero también porque Luis de Galarreta ha estado lesionado por un golpe en el tobillo. Entonces, digamos que estos dos factores van a hacer que durante la temporada en una jornada sea el titular uno, en otra jornada sea el titular el otro, y por lo tanto no nos termine de conformar a ningún usuario fantasy tenerlo en nuestro equipo, porque en ningún momento sabemos cuándo nos va a puntuar bien. Esta jornada hemos visto como Javi Martínez, el extremo derecho de Osasuna, en esta jornada ha marcado gol. Un futbolista que, digamos que ha contado con pocos minutos esta temporada, pero está llamando a la puerta de la titularidad, y más que estar llamando a la titularidad, está llamando a la puerta de querer tener más oportunidades. Pero es que esa posición, la de extremo derecho, ya tiene bastante competencia, como es Roberto Torres y el lesionado Quique Barja, que por cierto está ya entrenando con el grupo y se le espera que en la próxima jornada pueda incluso contar con minutos. Esta posición es una de, seguramente de las posiciones del campo de Osasuna, la que más dudas nos deja, porque el resto más o menos es un 11 bastante reconocible, pero esta posición es justamente la que hay muchas variantes y que va a depender muchas veces del estado de forma del futbolista. Entonces creo que para optar por alguien en el que tiene una competencia con otros dos futbolistas, creo que es mucho mejor irnos a otras que nos aseguren puntos. En las últimas jornadas hemos visto cómo Isi Palazón, el extremo derecho del Rayo Vallecano, nos está pareciendo un auténtico chollazo en contexto fantasy, pero si nos remontamos a las primeras jornadas hemos visto cómo pasó de titular a suplente por Merkelanz, un futbolista que viene cedido de la Real Sociedad, un futbolista que a nivel fantasy es un jugador que nos encanta a todos porque puntúa muy muy bien, pero una lesión le ha dejado fuera de los terrenos de juego durante un pequeño tiempo, pero cuando regrese tendrá una competencia aún mayor porque Isi ha estado aprovechando las oportunidades. El extremo derecho del Rayo en estos momentos no hay duda, juega Isi, pero durante la temporada va a estar muy muy competido, por lo que creo que siendo encima el Rayo Vallecano un equipo que habrá que alinear, aunque en estos momentos tenga pinta Champions, habrá que alinear en jornadas muy concretas, mejor asegurar en posiciones que no tengamos dudas que quién es el titular. El tercer atacante del Real Madrid yo creo que daría para un vídeo solo, porque creo que con las alternativas que tiene el conjunto blanco, como os digo, si analizamos una a una, nos daría para un vídeo de 10 minutos, solo hablando del Real Madrid. Pero, evidentemente, hay que abreviar porque hay tres opciones para completar el ataque que en estos momentos es indiscutible, que es Karim Benzema y Vinicius Junior, y por los nombres las alternativas son Asensio, Rodrigo y Eden Hazard. Estos futbolistas, depende yo creo que un poco el momento de la temporada, van a ir teniendo más o menos oportunidades. Por ejemplo, ahora mismo, después del hat-trick que vimos en la jornada intersemanal, Marco Asensio ha vuelto a contar con una oportunidad de titular en la jornada del fin de semana. Pero ya vimos que Hazard empezó la temporada, Rodrigo está siendo una alternativa muy real desde el banquillo y que posiblemente pueda seguir los pasos de su compatriota Vinicius y finalmente asentarse en la titularidad. En fin, creo que es una posición con tantas variantes y que cada jornada nos vamos a tener que prácticamente tirar un triple y jugar y pensar quién va a ser la apuesta de Carlo Ancelotti, que realmente no merece la pena apostar por ninguna de ellas, porque una jornada así nos puede salir como Marco Asensio y que nos haga 22 puntos, y luego puede haber 3 o 4 que nos comamos 0 o 2 puntos y digamos, jaja, no, ¿qué ha pasado? Y que realmente esa gran puntuación que una vez sacamos, luego realmente no la vemos compensada cuando luego hemos visto sus malas puntuaciones después. En la miniatura del vídeo habéis visto a Suso y a Lamela, dos futbolistas que desde el inicio de temporada os dije, chicos, los dos van a competir por el puesto de extremo derecho, creo que el favorito es Suso, lo sigo pensando en estos momentos, pero la, digamos, putada que tienen estos futbolistas es que se solapan y el que sea titular no va a llegar al minuto 60 y el que sea suplente va a tener menos minutos que el titular para realmente hacer cosas importantes en el campo y que realmente nos salga bien en el fantasy. Fijaros, Lamela en las primeras jornadas es verdad que se salió y que realmente pues mereció la pena apostar por él aunque saliera desde el banquillo, pero luego hemos visto que su rendimiento en el campo ha ido bajando. ¿Por qué? Básicamente porque no ha seguido siendo titular, porque la presencia de Suso ha estado ahí. La conclusión básicamente es que pues os asumís un riesgo muy grande de que os vais a comer una puntuación muy mala casi siempre, jornada tras jornada, porque realmente los futbolistas no le van a dejar tiempo a poder realizar un partido completo y por tanto hacer una gran puntuación durante todo el partido, o
directamente por no apostar e ir a por otras posiciones del Sevilla que son más seguras. Otra de las dudas que comentamos a principio de temporada era el tercer atacante de la Real Sociedad. Parecía que todo apuntaba que Januzaj y Portu iban a estar rotando por posiciones, pero se ha sumado el nombre de Barrenechea, futbolista que en estos instantes está lesionado, pero que de momento es el que parte con ventaja para ser el acompañante de Oyarzábal e Isaac. Isaac cuando se recupere, porque también en estos instantes está lesionado. En esta posición sí que realmente creo que tenemos un gran favorito, que es Barrenechea, porque precisamente es de la casa y yo creo que cuenta con mucha confianza de Imanol Alguacil, pero aún así os querría decir que una vez que vuelva la lesión no sabemos si va a venir en el estado de forma en el que se encontraba, y además que tampoco sabemos cómo Januzaj y Portu estarán en ese preciso instante. Lo que os quiero decir es que 3 futbolistas para una posición es bastante complicado, y que si vuestra opción no es Barrenechea, mejor no optar por Januzaj o por Portu, porque pues alguna semana en concreto os puede salir muy bien, pero casi con normalidad os van a puntuar bastante mal. Y una duda que esta se ha generado pues en los últimos, digamos en las últimas jornadas, porque parecía un equipo bastante bien asentado, y estoy hablando del Villarreal de Emery, era el ataque. O sea, todo parecía que esta temporada pues Boulaye Dia iba a dar un paso hacia adelante, Gerard Moreno que iba a ser indiscutible, y seguramente que Jeremy Pino iba a contar con muchísima confianza. El problema ¿cuál ha sido? Que Danjuma está destapándose a un nivel extraordinario, como es verdad que apuntalaba su fichaje, y también el tema de Paco Alcácer, que las primeras jornadas no jugó por su estado físico, pero una vez que ha vuelto a la titularidad, pues por ejemplo la jornada intersemanal, jugó un grandísimo partido. Estas dudas la verdad que son bastante complicadas de intentar poder llegar a tener una idea clara de quién van a ser los acompañantes de Gerard Moreno, por lo que yo recomendaría que sobre todo vayamos al centro del campo, que por ejemplo Capoue, Trigueros y Parejo son indiscutibles, la pareja de centrales, Foyt en el lateral derecho, o inclusive el tema de Pedraza en el lateral izquierdo, aunque es verdad que últimamente también está teniendo muchas alternativas. Esto incluso en portería podríamos llegar a tener las dudas, pero lo que yo creo que deja bastante claro es que la parte ofensiva es la que menos recomiendo por parte del submarino amarillo. Y para terminar vamos con el Valencia y con un tema que yo creo que debíamos de tocar en este vídeo, que es el tema de las porterías. No habíamos comentado ninguna portería que realmente pues se ha ido rotando en ciertos momentos de esta temporada. Yo creo que han sido todos casos muy puntuales, a excepción de relevos en la portería, como ha sucedido por parte del Granada, en el Granada, como ha pasado en el caso del Betis, como ha sucedido ahora en el caso del Mallorca, pero en el Valencia yo no lo tendría tan claro. Es verdad que parece que ahora Zilesen va a ser el titular, pero creo que un poquito lo que ha dejado claro Bordalás es como bajes un poquito tu nivel, vuelves al banquillo y vuelve a entrar Mamardashvili, que en las primeras 5 jornadas lo hizo muy bien. Al final le ha pesado una muy mala actuación ante el Sevilla, pero creo que sus primeras jornadas todavía le siguen dando un poquito de bagaje, porque como Zilesen no lo haga bien, puede volver a perder la titularidad. Así que creo que es una posición bastante dudosa, y que en estos instantes quizás sí que lo tenemos un poquito claro, pero que nos sorprenda una bajada de nivel y otro cambio en portería. Ya está aquí, chicos, este vídeo que yo consideraba bastante importante, que yo creo que era, sobre todo, deciros las posiciones que muchas veces me preguntáis en los vídeos, en los directos, y que no sé responderos realmente, porque depende mucho del entrenador, depende mucho de la estrategia que quiera marcar en el partido para salir con uno o con otro futbolista, y creo que son un poco las posiciones más difíciles de predecir en el Fantasy, y en las que yo creo que un usuario que juega al Fantasy pues realmente no debería ni contemplarse fichar, porque hay muchas mejores otras opciones, y que yo creo que al menos digamos, calentamiento de cabeza pues se lo ahorraría. Y pues oye, todo que es lo que sea ahorrarnos tiempo en el Fantasy se agradece un montón. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.